Los respetables ancianitos decían que sus ancestros sabían que el Paniumil, como lo llamaban los ancestros mayas, o el Tlalticpac, como lo nombraban los ancestros mexica, al mundo, es el resultado de la interacción de emanaciones provenientes tanto de la Madre Tierra como del Padre Cielo. Estas emanaciones de energía forman una especie de tejido o entramado similar a una cuadrícula no plana, sino que se proyecta hacia todas direcciones, lo abarca todo, y es en ella en donde se lleva a efecto la realidad que percibimos. Es, decían los ancianitos, similar a una red con cordones hacia todas direcciones, y cada nudo de esos cordones se perciben en el mundo como realidad, si es uno consciente de ello. Existen muchas representaciones talladas en piedra de esa red en diferentes civilizaciones o culturas del México antiguo, formando rombos en donde se desarrollan manifestaciones de los fenómenos de ese mundo. Los respetables ancianitos decían que es muy difícil precisar cómo se referían los ancestros a esa red o tejido del mundo. Algunos ancianitos decían que no tenía un nombre, puesto que no existe nada que la pueda definir con precisión, ya que el simple hecho de asignarle un nombre sería impreciso. Designaría a solo un fragmento. Sin embargo, algunos ancianitos decían que los ancestros mayas se referían a ello como Tz'ak, que significa algo denso, ordenado, compacto, con forma de cuadrícula proyectándose hacia todas direcciones, similar a la estructura de un sólido sin serlo necesariamente. Actualmente en idioma maya chol, Tz'ak significa una pared de piedra, una banqueta o una pared de cemento. Los ancestros mayas representaban el concepto Tz'ak precisamente como una cuadrícula, como una reja o una red, e incluso usaban la misma palabra como partícula indicativa del verbo en tiempo pasado, ya que simboliza a algo ya concretizado o denso, algo ya realizado, ya manifestado. Así, en idioma chol se dice Tza Jujlel Hini Winik, que significa ese hombre llegó acá. Recordando que en ese idioma las frases se ordenan primero el verbo, en este caso su auxiliar tza, que indica el tiempo pasado, después el complemento y al final el sujeto. Por ello, en la escritura maya antigua, cuando se encuentra una trama cuadriculada como red o reja, es probable que se refiera a un verbo en tiempo pasado. Por ejemplo, este glifo se describe como un pequeño círculo que representa al numeral 1 en medio de unas emanaciones vegetales. 1 en maya antiguo se decía Jumpejl. La figura más grande representa la palma de una mano en donde se distingue el dedo pulgar. Indica una medida, una cuarta como ahora podríamos decir. Medida en maya antiguo se decía yajl y una cuarta medida con la mano se nombraba juñajv. En la figura de la mano se encuentra la red o cuadrícula que indica que la acción a la que se está refiriendo está en tiempo pasado. Ha de leerse tza. Por último, en la parte más baja del glifo hay un signo que indica un sufijo atributivo que subraya la cualidad de lo que se habla, así como pertenencia. Puede leerse lel. Así, el número 1, el símbolo de medida, su atributivo y en tiempo pasado nos da la traducción Tza Jun Yahlel, que significa fue la primera vez.
Los respetables ancianitos decían que según los ancestros mayas, hubo una dinastía de reyes que conocían cómo el mundo y los fenómenos que en él ocurren surgen de ese Tz'ak que lo abarca todo. Aunque pareciera ser una estructura física y sólida, decían que en realidad es una especie de vacío, ya que pareciera ser nada, pero su vibración y sus cualidades, que se manifiestan como cambio y movimiento, hacen que en el Tz'ak se manifieste todo, desde lo más pequeño e invisible a simple vista, hasta lo más grande e inmenso como el sol y las estrellas. Esa dinastía de reyes mayas habitó en lo que actualmente es la zona arqueológica de Palenque, en el estado mexicano del sur de Chiapas. Y aún en nuestros días encontramos evidencia de lo convencidos que estaban los mayas antiguos de que el Ahau, o ser no ordinario, tiene influencia sobre el Tz'ak, sobre su entorno, de tal manera que se puede encontrar en representaciones en piedra de cómo los soberanos de ese reino vestían prendas que representaban al Tz'ak, al parecer hechas de cuentas de pequeñas piedras, así como carrizos, formando con ello la imagen de la reja o red. Incluso los respetables ancianitos decían que los ancestros mayas llamaban a esos atuendos su tza, su red, su cuadrícula, que en idioma maya antiguo debió decirse itzak o itza, palabra que bien pudiera ser el origen de dinastías posteriores que dominaron gran parte de los reinados mayas en otras regiones. Los ancianitos incluso van más lejos. Decían que la palabra en idioma náhuatl, que significa despertar, pudiera provenir de ese mismo origen, ya que se dice isa, el verbo despertar. Volviendo a Palenque y a esa dinastía que exaltaba y homenajeaba al Tz'ak, existieron por lo menos dos reyes que incluso en su nombre llevaban expresado ese concepto y la idea de que no tan solo la realidad, sino la conciencia emanan de ese tejido o red. El más famoso de esos reyes es el segundo que llevaba ese nombre, es conocido como Pacal, pero los respetables ancianitos decían que sus ancestros estaban también convencidos de que su nombre era otro diferente al que se le conoce y su significado era muy profundo. Durante la década de los años 50 del siglo pasado fue encontrada una tumba subterránea dentro de la pirámide conocida ahora como Templo de las Inscripciones. El cuerpo ahí depositado pertenecía a un hombre de alrededor de 40 años de edad, aunque según los famosos investigadores que desde entonces se han interesado en descifrar con más ahínco la escritura maya antigua, decían que su nombre era escudo solar, según venía escrito en muchas inscripciones del lugar. Este es el glifo del nombre del rey sepultado en el Templo de las Inscripciones. En este glifo se encuentran varios glifos que componen a un nombre compuesto. Los investigadores solo tomaron en cuenta algunos de ellos, dejando de lado a otros, como es costumbre muy conveniente. Tan solo consideraron un glifo del lado izquierdo que parece una X y que simboliza al sol, y el segundo glifo que consideraron fue el óvalo de la derecha, hecho de cuadrícula con pequeños círculos concéntricos, y establecieron que significaba Kin Pacal y lo tradujeron como escudo solar, según referencias de un famoso diccionario que publicara por aquellos tiempos una empresa paraestatal de fibras de Enequén. Ese famoso diccionario Cordemex ha sido pieza fundamental en darle nombre en maya yucateco a muchos glifos de todos los reinos mayas
en donde ni siquiera se hablaba ese idioma, también muy convenientemente. Al paso de los años, otros investigadores famosos, siempre extranjeros, tomaron en consideración no tan solo el glifo en forma de X que representa al Sol, sino a los que tiene por encima y por debajo, y establecieron un nuevo nombre, Kin-Ich Pakal, y dijeron que se traduce como escudo rostro solar, también en maya yucateco, según el citado diccionario. Y casi al finalizar el siglo pasado, el glifo tuvo una nueva interpretación, según los prestigiados investigadores. Se mantuvo el Kin-Ich, pero aquello que antes era supuestamente un escudo ahora se convirtió en una flor, Hanab, o flor de no sé qué. Y de todas maneras se conservó el Pakal, por lo que su nombre oficial desde entonces, nombre reconocido incluso por expresidentes de México, es Kin-Ich Hanab Pakal. El cuerpo sepultado en el templo de las inscripciones llevaba una máscara funeraria hecha de piezas de jade. Esa máscara ha tenido modificaciones que muestran mejor el tipo de rostro de la población maya, ya que se mencionaba que había de darle al monarca maya una identidad propia. Sin embargo, parece que no aplica esa justificación con su nombre. Los respetables ancianitos decían que sus ancestros mayas antiguos decían que estas escrituras antiguas de Palenque están escritas precisamente en un idioma antiguo. Actualmente en esas regiones del actual estado de Chiapas se habla el idioma maya chol, y es muy útil ya que permite darle a estos glifos significado. Aquí el idioma maya yucateco no sirve de mucho. Estas inscripciones provienen del tablero 3 o tablero poniente del templo de las inscripciones, columnas E y F, renglones 2, 3, 4, 5 y 6, y refieren que el nacimiento del rey, cuyo nombre está en glifos, del primero y el cuarto renglón aquí representado. El primer renglón nos dice que llegó al mundo marcado con ese nombre, es decir, el día de su nacimiento físico, el cual está en el segundo renglón, día 8 Ajau del calendario ritual y 13 Pop del calendario solar. El tercer renglón nos habla de cuando tuvo un blanco o purificado nacimiento, es decir, cuando asumió el cargo de soberano del reino, en una fecha mencionada en el último renglón como 6 Lamat del calendario ritual y 1 Mol del calendario solar. Su nombre está nuevamente en el quinto renglón. Primeramente encontramos un glifo que ha de leerse Mac, que significa tapado, cubierto, protegido. Enseguida encontramos el glifo solar K'in, en medio de glifos que han de leerse Aj. Significan que se está hablando de una persona, ya que se encuentra dos veces arriba y abajo del glifo K'in. Debemos leer Aj K'in Aj, que podemos traducir como Señor Hombre Solar. Nombre que antiguamente, según los ancianitos, se les daba a los reyes, seguido del signo ovalado que no es ningún escudo. Se puede interpretar como una flor o nichim brotando o pasel de una pared de piedra del tz'aj, o bien del todo o del completo, tz'aj-al, lo que nos daría las lecturas tz'aj y pasel nichimal, o bien tz'ajkal y pasel nichimal, que significarían flor que brota de la pared de piedra
o flor que brota del completo. Enseguida viene otro conjunto de glifos. Es llamativo el perfil de un ser humano. Ha de leerse como Ahau o simplemente Aj. En la frente hay un bulto. Es un prefijo que indica una acción cotidiana. Se lee Mi. La cara de perfil tiene las mejillas cuadriculadas, dándonos la lectura Tz'ak o simplemente Tz'a. En la parte posterior de la cara de perfil hay una figura que indica que algo grande se le está separando y se lee Ka. Por debajo de la cara hay dos pequeñas cabecitas en posición inversa. En medio de ellas 3 pequeños círculos formando un pequeño triángulo. Ese glifo significa niño o niños y se usa como el sufijo al. Así este segundo glifo puede leerse Mi Tz'ak al. Así, las columnas nos dan la lectura Mak Aj Kin Aj Tz'akal y Pasel Nichimal, Mi Tz'akal, que se traducirían como el protegido por los del sol, flor que brota del completo, hombre que abre el completo u hombre que abre la pared de piedra. Varias décadas tiene que se conoce a ese rey de Palenque como Pakal, aunque hemos visto como para los propios investigadores poco o nada les dice ese nombre. Ahora conocemos otra versión gracias a los respetables ancianitos que guardan y transmiten conocimiento que está disponible para quien lo quiera aprovechar. Los ancianitos decían también que el nombre de alguien, cuando se está acostumbrado a llamarlo de algún modo, ese nombre forma parte importante de ese ser, así que no tenemos problema en seguirle llamando Pakal. De cualquier manera, en maya Ch'ol, Pakal significa que está completo, repleto o muy cargado. Tlazohcamatiniac. Muchas gracias.